Yo escuchaba cómo le decía a mi madre, por ejemplo, que teníamos que irnos de aquella casa, que saldríamos por las buenas, por las malas, o si no, ella saldría en una bolsa de basura y ese tipo de cosas. Este fue el testimonio de la hija de Lucía Garrido, una mujer a quien le arrebataron la vida después de años de sufrir continuas amenazas a manos de su exesposo y padre de la chica. Sin embargo, el suyo no fue un caso criminal común, sino el punto de partida para la investigación que destapó una red de corrupción tan grande y compleja que los medios la denominaron el caso Telaraña. Quédate hasta el final de este vídeo para que conozcas los detalles y el desenlace de esta perturbadora historia de ambición desmedida, traición, corrupción y violencia que mantuvo en vilo a la sociedad española por más de 3 lustros. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en España. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Lucía Garrido. Lucía Garrido Palomino nació el 9 de julio de 1959 en Málaga, una ciudad andaluza ubicada al sur de España. Fue la segunda de los 4 hijos de Rosa Palomino y Jesús Garrido, y desde muy pequeña destacó por su inteligencia, pasión por la lectura y buen humor. Sus familiares y amigos la describieron como una persona muy amable, dulce y risueña, a quien todo le hacía gracia. Cuando tenía aproximadamente 32 años, conoció a Manuel Alonso Herrero, un hombre de negocios y padre de 2 hijos de una relación anterior. Lucía y Manuel se enamoraron, se casaron y fruto de la unión nació una niña, lo que completó la felicidad de Lucía, ya que ser madre era uno de sus más grandes anhelos. Juntos construyeron la finca Los Naranjos, ubicada en Alhaurín de la Torre, un recinto en donde al principio abrieron un criadero de perros y luego sirvió como depósito de animales que eran decomisados por el Servicio de Protección de la Naturaleza, mejor conocido como Seprona. Lucía se encargaba del trabajo administrativo del negocio y de la limpieza y cuidado de los animales, mientras que Manuel era el enlace y negociador con los organismos públicos y privados. Durante poco más de 12 años llevaron una vida plena en pareja, hasta que Manuel cambió, comenzó a serle infiel con otras mujeres. Además, en 2004 la perspectiva del negocio con los animales cambió y se convirtió en algo turbio que generaba exorbitantes ganancias de dudosa procedencia. Los funcionarios del Seprona llevaban especies exóticas y supuestamente utilizaban la finca como lugar de tráfico sin ceñirse al protocolo legal para el comercio de animales. Por el contrario, hicieron su propio negocio al margen de cualquier regularidad. Nadie controlaba el destino de los animales. En este punto, Manuel había entablado amistad con un empresario de nombre Rafael García Bueno, socio y director general de una planta de tratamiento de residuos. Al parecer, Rafael estaba muy bien relacionado con funcionarios de la cúpula de la Guardia Civil y fue el que presentó a Manuel al entonces teniente del Seprona Alonso Gómez Ocón, quien era el encargado de canalizar las subvenciones públicas de la Junta de Andalucía.
En el entendido de que el tráfico de animales es el cuarto negocio ilegal más lucrativo a escala mundial, la relación entre los dos empresarios y el funcionario trajo muy buenos dividendos para todos. De hecho, se dijo que Manuel tenía en su finca 2 bóvedas repletas de dinero. Se presume que en este tiempo Manuel inició una relación adúltera con una mujer de origen ucraniano que fue el detonante de la ruptura conyugal con Lucía. Galina Sokoliuk llegó a España en marzo de 2007. Trabajó como ayudante de cocina y limpiando casas hasta que conoció a Manuel en agosto de ese año y un mes después se mudó a la finca Los Naranjos. Fue entonces cuando Manuel le confesó a Lucía su desamor, le presentó a Galina y le exigió que se fuera de la casa. Sin embargo, había de por medio una hija por la cual luchar y una situación económica que Lucía no estaba dispuesta a perder. No quería dejar la vivienda ni la finca que con tanto esfuerzo había levantado, así que se negó y amenazó con resolver el tema en los tribunales. A partir de entonces, la deteriorada relación de la pareja se convirtió en un calvario para la esposa desdeñada. Según testimonios posteriores, Lucía comenzó a ser víctima de amenazas y abusos psicológicos y dejó de tener contacto con su familia. Cada vez que Manuel se le acercaba, le advertía que tuviera mucho cuidado, y en la casa comenzaron a pasar cosas inusuales que alentaban su temor. Vivía aterrorizada y temía por su vida y la de su hija. Prácticamente no habitaba la planta baja de la casa por miedo a ser mordida por serpientes que dejaban sueltas. Antes de salir encerraba a su hija y chequeaba que no hubiese tigres y leones rondando. Sus temores no parecían ser infundados, ya que en una ocasión encontró muertos a 2 perros que cuidaban la finca, e incluso una vez escuchó a la nueva pareja de Manuel por los alrededores de la casa, dando extrañas órdenes a unos hombres que se encontraban con ella. Lucía estaba convencida de que Manuel quería acabar con su vida y por miedo a ser envenenadas, ella y su hija no bebían agua que no fuese la que tenían embotellada en la nevera. Los atropellos no paraban, le lanzaban ratas en la casa y en varias ocasiones Manuel la dejó sin luz ni agua y le quitó temporalmente a Lucía el vehículo en el que se desplazaba para hacer las compras o llevar y traer a la hija de ambos del colegio. La situación era cada vez más insostenible. Ella sentía que no podía lidiar sola con todo aquello. Por eso buscó apoyo en sus familiares y amigos, a quienes les contó la horrible situación que estaba padeciendo. Puso su confianza principalmente en Lise Marie Boudin, con quien tenía un vínculo muy estrecho desde que las hijas de ambas comenzaron a estudiar en la misma escuela. Lise había conocido al matrimonio cuando todavía era una pareja feliz. Sabía de las grandes cantidades de dinero que Manuel tenía guardadas, pues él mismo le mostró dónde estaban ubicadas las bóvedas y el efectivo que tenía acumulado. Cuando se enteró de lo que su amiga estaba sufriendo, Lise se convirtió en un apoyo incondicional para Lucía. En numerosas ocasiones la alentó y la acompañó a los organismos de protección a la mujer, donde denunció el maltrato. También la ayudó económicamente y era quien se encargaba de llevar a la niña al colegio cuando Manuel les quitó el automóvil. Lise le imploró a Lucía que saliera de esa casa, pero ella se negaba porque no quería abandonar lo que tanto le había costado y era el patrimonio de su hija. Según contó luego, debido al apoyo que le dio a su amiga, Lise también vivió episodios extraños en su finca, incluida la vez que encontró en la entrada de su residencia el cuerpo de su perra de raza Golden Retriever, al parecer a consecuencia de una inyección letal que le aplicaron. Sus denuncias también fueron elevadas ante la Guardia Civil, pero los funcionarios la acusaron de estar paranoica.
En 2006, Lucía se apareció sin tener cita en el consultorio de la doctora Paloma Peláez, quien la había tratado años atrás por un pequeño tumor. Según el testimonio de la médico, estaba ante una mujer diferente, delgada, envejecida, con las uñas comidas. Sus ojos denotaban sufrimiento y angustia. Estaba totalmente deteriorada. Aquella mujer nerviosa que incluso tartamudeaba le contó sobre sus miedos. Le dijo que era víctima de maltrato y que estaba convencida de que algo malo le pasaría. Lucía también compartió los problemas que la agobiaban y el pánico que sentía con su hermana Rosa Garrido, a quien le pidió criar y cuidar de su hija cuando ella ya no estuviera. Finalmente hizo lo que recomiendan los expertos en violencia e interpuso múltiples denuncias ante la Guardia Civil y los juzgados locales, pero el sistema, lejos de protegerla, le dio la espalda. En uno de los muchos periplos ante las autoridades por salvaguardar su vida, Lucía pidió una orden de alejamiento. Sin embargo, la magistrada del juzgado número 1 de violencia sobre la mujer se negó a otorgarle la medida al considerar que en el pasado ella había perdonado a su agresor. Además, buscó ser escuchada más allá de su núcleo más cercano. Por eso hay registros del dolor y miedo de Lucía en una llamada que hizo a una emisora de radio donde una tarotista hablaba sobre cómo enfrentar el futuro. Me perdió 24 kilos. Esto no se lo puedo decir a nadie, no más que a ti, porque mi familia me mataría. Te mataría. Pues sí, esto no va a terminar nunca. ¿Sabes lo que le dijo un día? Que no me abrió el cuarto, y entonces lo llamó a mi hija para llevarlo, para que no abriera, para ir al colegio, y dijo que no, que me buscara la vida, igual que me la había buscado para cerrajero y para todo, porque yo tuve que cambiar la cerradura. Sí. Entonces yo cogí el teléfono y le dije, mira, ¿esto qué pasa? Que esto se va a acabar cuando uno de los dos caiga, ¿no? Dice, efectivamente, sí. Cuando uno de los dos caiga, esto se acabará. La hija de Lucía y Manuel, cuya identidad se mantuvo a resguardo durante toda la investigación, también fue víctima y testigo de las presiones, amenazas, coacciones y malos tratos que su padre ejercía sobre su madre con la intención de que ambas abandonaran la vivienda. Yo escuchaba cómo le decía a mi madre, por ejemplo, que teníamos que irnos de aquella casa, que saldríamos por las buenas, por las malas, o si no, ella saldría en una bolsa de basura y ese tipo de cosas. Tenía apenas 10 años cuando sus padres se separaron y un juez le otorgó a Lucía la guardia y custodia de la menor, así como el uso de la vivienda familiar ubicada en terrenos de la finca Los Naranjos hasta que la niña cumpliera la mayoría de edad. Por su parte, Manuel conservó el derecho de acceso al lugar y hacía uso de las construcciones que no estaban destinadas a vivir, así como al resto de las instalaciones de la parcela. Por orden del juez, la hija debía pasar tiempo con su padre, pero esos supuestos encuentros resultaron ser una pesadilla. La pequeña se quedaba sola en casa o acompañada por personas extrañas. También la dejaba encerrada en una habitación mientras observaba a Manuel manteniendo relaciones íntimas con otra mujer. Ante aquello que le resultaba muy desagradable, la chica le envió una carta al juez en la que le pidió intervenir para no tener visitas. Cuando Manuel supo de la misiva, la encerró en un pequeño espacio donde guardaba herramientas e implementos de los animales, la amenazó con llamar a la Guardia Civil para que se llevara presa a su madre y no la dejó salir hasta que ella le escribió otra nota al juez explicando que todo era mentira. La niña, cuya infancia y primeros años de adolescencia transcurrieron en la finca Los Naranjos, rodeada de perros y bestias exóticas, desarrolló un temor irracional a los animales desde el momento en que su padre dejó de alimentar a los leones y advertir que su madre vivía angustiada de que su cuerpo lo consiguieran en la jaula de los felinos. Nunca había tenido miedo a cosas de esos animales hasta que mi padre dejó de alimentar a los leones y mi madre salía todas las mañanas antes de que yo subiese al coche
a mirar a ver si había dejado alguna jaula de algún león o algo. Entonces yo sí empecé a tener miedo. Aunque Lucía manejaba cantidades de dinero extraordinarias, no sabía a lo que su exesposo se dedicaba en realidad. No obstante, sospechaba que estaba metido en algo muy turbio. Por ello, tuvo la astucia de sacar copia de varios documentos que podían probar la ilegalidad de las actuaciones de Manuel, su amigo Rafael García y 2 guardias civiles. Esa carpeta que con celo llevaba para todas partes, se la entregó a su abogado como una especie de salvoconducto en caso de que su vida corriera peligro. Lucía vivía al límite de la desesperación y el miedo porque sabía que Manuel tenía amistades muy influyentes en los altos cargos de la Guardia Civil. Por ende, sus denuncias caían en sacos rotos y se cansó de pelear. El 30 de abril de 2008, a primeras horas de la mañana, Lucía hizo algunas compras por el centro. Al terminar cerca de las 11 de la mañana, tomó un autobús que la llevó hasta un estacionamiento donde había dejado su vehículo y condujo hasta la finca. Al llegar, abrió y cerró el portón de la entrada sin sospechar que sus mayores miedos estaban por volverse realidad. La mujer bajó del vehículo, recogió las bolsas con las compras y justo en la puerta de entrada a la casa recibió un fuerte golpe en la cabeza. El ladrillo con el que la golpearon se partió en 4 partes y Lucía fue arrastrada hasta la piscina. Fue herida en la yugular con un arma blanca y arrojada al agua, donde finalmente murió por ahogamiento. Ese mismo día, Manuel visitó un bar de la zona llamado La Cabaña de Miguel, donde se encontró con un vecino a quien invitó a comer y luego ir hasta la provincia de Cádiz. Sin embargo, el hombre no accedió porque todo aquello le pareció muy extraño. Minutos después, se dirigió en su automóvil hasta la finca Los Naranjos y sobre las 11 de la mañana recogió a Galina, su nueva pareja. Tomó rumbo a la autopista y en todos los peajes fue recolectando tickets de pago que dejaban constancia de su viaje. Se detuvo en una primera estación de servicio, donde cargó el equivalente a $50 en gasolina. La pareja desayunó y continuó el camino hasta llegar a una playa en Castelar. Horas después, pese a que solo habían recorrido 100 kilómetros, paró para surtir gasolina nuevamente antes de regresar a la finca. Mientras estuvieron fuera, el cuerpo sin vida de Lucía Garrido Palomino, de 48 años, fue hallado flotando en la piscina. Cuando Rosa se enteró de la noticia, sintió que el mundo se le venía encima y experimentó una terrible sensación de remordimiento por no haber hecho nada para proteger a su hermana. En el fondo sabía que algo malo estaba sucediendo, pero no quiso creer que los temores de Lucía se materializaran. En medio del dolor comenzó a gritar que a su hermana le habían arrebatado la vida y solo logró calmarse cuando sus compañeros de trabajo la metieron dentro del gran almacén donde trabajaba. Después llamó a su hijo y se trasladó hasta la finca, donde llegó primero que el resto de las personas allegadas a Lucía. Al primero que conoció fue al teniente Valentín Fernández, jefe interino de la Policía Judicial, quien intervino en la instrucción de las diligencias policiales por el deceso violento de Lucía. Desde ese momento hubo un choque entre ambos porque el oficial no le permitió acercarse a la escena del crimen y ver a su hermana. Entretanto, la hija de Lucía esperaba en el colegio, tal como acostumbraba hacer, a que su madre la buscara a la hora de salida para llevarla a casa. Los minutos pasaron y no llegaba, mientras que los adultos a su alrededor comenzaron a estar inquietos. Luego, el padre de una amiga habló en privado con la directora y le explicó lo ocurrido. 2 horas después, cuando finalmente la llevaron a casa, vio a su tía Rosa desconsolada y fue entonces que supo que su madre no estaría más para protegerla.
Lucía se lo advirtió en varias oportunidades y dejó instrucciones precisas para cuando el momento llegara. Pasadas las horas llegó Manuel y, como era de esperar, se convirtió en el principal sospechoso. Lo que los investigadores y la familia no sabían era que el hombre tenía una coartada que le sirvió para quedar fuera del radar de la policía. Enseguida sacó del automóvil todos los tickets y facturas de todos los gastos y consumos que hizo durante su improvisado viaje y obviamente justificaban su inocencia. Además, había grabaciones de cámaras de vigilancia que lo situaban en diferentes sitios durante la hora del crimen. Liz, la mejor amiga de Lucía, se enteró de su trágico deceso en la noche cuando llegó a la casa. Al escuchar la noticia, se desvaneció, lloró y gritó. Luego, en medio de los investigadores, le vociferó a Manuel que había conseguido lo que quería. En un primer momento, la Guardia Civil apuntó a una muerte autoinfligida y el exesposo de la víctima reforzó la versión cuando dijo ante los medios de comunicación que Lucía estaba enferma y era una persona celosa. Sin embargo, el forense que actuó en el sitio determinó que se trataba de un crimen contra la vida. En la escena solo se consiguió una llave suelta tirada en el suelo al lado de unas tinajas. El objeto se llevó al laboratorio a fin de realizar los análisis. Los investigadores esperaban encontrar huellas o restos orgánicos de ADN en su superficie. Miguel Rodríguez fue el jefe de homicidios de la Guardia Civil asignado para hacerse cargo de la investigación. Durante las primeras experticias entrevistó a los amigos y allegados de la víctima, entre ellos Rosa, la hermana, quien le comentó sobre la carpeta que contenía material recopilado por Lucía los días previos a su muerte. El 30 de abril no hubo ningún testigo en la finca, solo estaba una mujer llamada Pilar a quien Manuel contrató como cocinera. En el momento de cometerse el crimen, la empleada se encontraba haciendo sus labores y aunque alrededor de las 2:30 de la tarde escuchó gritar a Lucía, dijo que estaba tan cansada que se fue a dormir sin darle mayor importancia a la situación. La autopsia realizada a los restos de Lucía determinó que estaba viva cuando cayó en el agua. Al parecer, después de recibir un golpe contundente y ser atacada con un arma blanca, quedó inconsciente. Fue arrastrada hasta la piscina y falleció por ahogamiento, ya que en lugar de respirar oxígeno, aspiró agua. El cuerpo presentó varias heridas contusas y punzantes que podrían ser compatibles con un ladrillo encontrado en el lugar del crimen y con un cuchillo que atravesó dos estructuras de su anatomía, una de ellas la vena yugular. Se estimó que la defunción ocurrió pasadas las 3 de la tarde, pero no fue posible determinar con exactitud cuánto duró el ataque y el tiempo entre el momento en que comenzó a ser agredida y su fallecimiento. Lo que sí pudieron establecer es que Lucía estuvo un buen rato en la piscina. Los análisis hechos sobre la llave no fueron de ayuda en el caso. Tras varias experticias se concluyó que no había una muestra suficiente y aun cuando no se descartó la presencia de ADN, tampoco hubo resultados positivos. La carpeta con los documentos no fue hallada en la casa y un día después que se supo sobre la muerte de Lucía, el abogado a quien supuestamente ella se la había entregado desapareció de Málaga. Según se dijo, el jurista tuvo miedo y se escondió junto con su familia en la casa de sus suegros. Los investigadores no tenían nada con qué avanzar, solo actuar sobre la burda coartada del exesposo. Hubo registro de 4 denuncias interpuestas por maltrato y acoso y una montaña de indicios aportados por los testimonios de familiares y amigos.
Con todos esos elementos, Miguel basó su hipótesis en un móvil económico y señaló nuevamente a Manuel como el principal sospechoso en calidad de inductor, que según la legislación penal española es la persona que determina directamente a otra a que ejecute un hecho delictivo. Era de conocimiento público que el exesposo de Lucía trató por todos los medios de obligarla a que abandonara la casa para poder disponer de ella. Además, tuvo un comportamiento hostil tras la separación y existía un interés constante y persistente sobre la vivienda sin preocuparse por el bienestar de la hija de ambos de 12 años. Es así como en mayo de 2008, el Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga autorizó la intervención de las líneas de los teléfonos móviles de Manuel, de su pareja y de un personaje de nombre Iván Stambulyak, cuñado de Galina, quien también trabajaba en la finca. Sorprendentemente, la intervención telefónica dejó en evidencia otros hechos delictivos que nada tenían que ver con el crimen de Lucía, pero sí con la actuación irregular de funcionarios de la Guardia Civil. Yo estoy aquí con el teniente. Ajá. Era para hablar contigo del tema de los animales, a ver qué podemos ir haciendo. Estoy aquí comentándolo con él. Venga, pues yo me paso por ahí y te veo ahora, ¿vale? Espérate. Venga, hasta ahora. Espérate. Te llamarán de Gobernación. Estancados en la investigación, 42 días después del crimen, en junio, se buscó dar un giro al caso. Para ejercer presión sobre Manuel, se ordenó la detención de Galina, quien se encontraba en una situación migratoria irregular y no tenía documentos legales que le autorizaran su permanencia dentro del país. Por ende, sería deportada a Ucrania. Manuel se vio acorralado, la angustia lo invadió. Sin embargo, era consciente de que tenía amigos influyentes dentro de la Guardia Civil, así que llamó a uno de sus contactos para que intercediera en la liberación de su pareja. Yo he detenido porque allí es lo que hay es un cabrón, que posiblemente me está escuchando. Allí lo que hay es un cabrón, con la pila de mierda que le quita a la Guardia Civil allí, a animales y a todo, que toma café todos los días, cada 3 días, allí mismo en el cuartel, que lo sabe medio cuartel, y que estamos arreglando los papeles y no tiene otro nombre. Mientras eso ocurría, Galina fue interrogada y mencionó a su cuñado Iván con la intención de poner la atención de la policía sobre él. La Guardia Civil emitió una orden de captura en virtud de que Iván desapareció tras el ataque fatal a Lucía. Hubo registros telefónicos que dieron cuenta de una conversación entre Manuel y el teniente del Servicio de Protección a la Naturaleza, donde se informó que la mujer había sido liberada. A cambio, le solicitó dinero por un documento que acreditó el arraigo de Galina en España. En julio de 2008, después de la actuación contra la pareja de Manuel, el jefe de homicidios fue separado de la investigación del caso de Lucía. Valentín, quien para ese entonces era el jefe interino de la Policía Judicial de la Comandancia de Málaga, argumentó su decisión de relevarlo debido a una supuesta queja que la brigada hizo por el mal funcionamiento del aire acondicionado. De acuerdo con el periodista e investigador Jorge Cabezas, quien posteriormente escribió un libro sobre este impactante caso, Miguel se estaba acercando a la verdad de lo ocurrido con Lucía y por ello lo trasladaron hacia el norte a trabajar poniendo multas en una carretera. El tiempo pasó sin ningún otro avance en la investigación. Para el 31 de marzo de 2009, el juzgado decidió detener la intervención de las llamadas entre los 3 sospechosos, Manuel, Galina y su cuñado Iván. La familia de Lucía no descansaba en su intención de que el crimen se investigara hasta sus últimas consecuencias, pero para sorpresa y decepción de la hermana, desde que el caso cayó en manos de Valentín, ocurrió todo lo contrario. Rosa pensaba que ante un hecho tan dramático iban a recibir todas las atenciones e información que se les debía dar a las víctimas. Sin embargo, fue tratada con una brutal indiferencia y a veces hasta con desprecio, según declaró.
El 4 de mayo, el caso de Lucía se archivó por falta de pruebas. Manuel, su expareja, tenía una coartada y no había culpables. En noviembre de ese mismo año, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga se pronunció a favor de Manuel en el caso que se presentó por la manutención e indemnización a su hija. Alonso Gómez Ocón, el guardia civil jefe del Seprona, fue el testigo clave y la magistrada valoró especialmente su testimonio para cuantificar la indemnización del adolescente, la cual quedó establecida en solo 10% del valor del inmueble. Alonso manifestó que la función de Lucía en las instalaciones era meramente de ama de casa y que no trabajaba recogiendo o cuidando animales, por lo que la juez estimó el monto en base a su dedicación laboral. Durante la investigación por el crimen de Lucía, la policía había hecho la triangulación de varias llamadas entre Manuel y distintos personajes que estaban relacionados con el comercio de animales, entre ellos taxidermistas, traficantes, guardias civiles, empresarios y clientes. Eso sirvió para que se descubriera que la finca Los Naranjos era un epicentro de varios casos de corrupción y de una historia enrevesada de la que fueron víctimas otros personajes como Ignacio Carrasco, un hombre que dedicó años de su vida a enfrentar la corruptela. Ignacio, quien era guardia civil del Seprona, estuvo 6 años trabajando en el norte, donde aprendió de investigación a niveles muy altos, y en 1998 regresó a Málaga. Allí descubrió el lado más peligroso de la corrupción policial. Según declaró, el compañero que tenía al lado lo vendió por 400 euros que cobraba de una empresa relacionada con Manuel y Rafael, en la que el colega trabajaba por las tardes. Tras denunciar la corruptela ante Alonso, jefe del Seprona, y negarse a elaborar un documento que su jefe le solicitó para cubrir irregularidades, Ignacio fue relegado a un escritorio con un ordenador obsoleto, sin poder hacer nada ni salir al exterior. Finalmente fue obligado a pedir una baja psicológica. Actuando de forma independiente, Ignacio se unió a la Asociación Unificada de la Guardia Civil y junto con Alberto Robles se dedicó a desentrañar la telaraña tejida alrededor de Manuel, dueño de la finca Los Naranjos, que era utilizada como guardería de animales. Las llamadas del empresario con ciertos personajes no solo dieron cuenta de las irregularidades del Seprona, sino también de la unidad de intervención de armas, que velaba por el arsenal que existía en toda la provincia. Dígame. Manuel. Sí. ¿Qué de la intervención de armas de Coín? Dime. ¿Qué vida lleva, macho? Aquí estamos. ¿Te han dicho que está eso ya hecho? Y me comentó algo, sí. Hace unos días que vi a Bandera. Sí. Y me comentó. Digo, a ver si yo me llego y si a ver si te llegaba ahí está, ¿sabes? Hombre, si tú te acercas nos tomamos un café. El 25 de abril de 2009, un año después del cruento ataque que le cegó la vida a Lucía, un hecho que ocurrió en Los Naranjos puso nuevamente a Manuel en la mira de la justicia. Cerca de las 10 de la noche, 2 hombres de origen colombiano, Derian Morales y Edward Gómez, irrumpieron en la finca y se produjo un tiroteo en el que ambos sujetos fallecieron. Según se dijo, Manuel escuchó al perro y vio a un hombre vestido de negro que le apuntó con una pistola y él disparó para salvar su vida. Sin embargo, una versión de los investigadores que tenían puesta la vista sobre las irregularidades del empresario aseguró que aquello no fue una acción fortuita. Al parecer, Manuel había sido avisado de la irrupción de los intrusos, preparó el entorno y se colocó a una distancia en la que los disparos no podían fallar. Y a mí me entró una relajación, digo, pues no los he matado. ¿No? Y me calmé, pero cuando hizo así con la linterna, mire usted, ya los vi muertos. Mire, ¿cuánto tiempo? Cójala así, mire, Manuel, coja. Yo no he llorado nunca, por Dios.
Manuel, coja. Según Marcos García, abogado de Derian, la intención de los dos hombres era la de robar un alijo de drogas que se encontraba en las inmediaciones de la finca. Pese a las inconsistencias en cuanto a la cantidad de disparos hechos por los dos individuos y Manuel, la justicia calificó el hecho como defensa propia y el caso fue archivado. A finales de 2010 apareció un informe que indicaba que la pistola utilizada por Derian no tenía antecedentes suyos, pero sí de una persona que se encontraba en la base de datos de la policía. Además, los números de investigación de las armas estaban borrados y no existían registros de sangre del colombiano. En el mismo informe se mencionó un manojo de llaves de automóvil y el pasaporte de Iván, cuñado de Galina, que estaban en la escena. Por último, se llegó a la conclusión de que los disparos que recibieron ambos hombres evidenciaban que estaban en posición defensiva y no agresiva. Se presume que Edward tenía las manos en alto a manera de rendición, mientras que Derian presentó 2 disparos en el antebrazo y en el pecho que determinaban que estaba pidiendo que no le disparasen. Más adelante, el caso de los ciudadanos colombianos resultaría clave para esclarecer el violento deceso de Lucía. A finales de ese mismo año, Manuel se enfrentó a otro juicio por su estrecha relación con organizaciones criminales. Una operación antidroga que se llevó a cabo desde el 19 de octubre de 2009 a 1 kilómetro de la playa de Guadalmar mostró su participación y la de algunos funcionarios de la Guardia Civil en el tráfico de drogas, específicamente el comercio de hachís y cocaína. En enero de 2010, la Fiscalía solicitó una autorización judicial para que los agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado, conocido por sus siglas como GRECO, y el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, grabaran una conversación entre Valentín Fernández, jefe del equipo de delincuencia organizada antidrogas, su subordinado Juan Francisco Orellana y un agente infiltrado a quien estos dos hombres le ofrecieron una cuantiosa suma por informar sobre la llegada de cargamentos de sustancias ilegales a Málaga. En la grabación quedó registrado cuando Valentín y Juan le prometieron al funcionario infiltrado ganancias de hasta $150.000 por cada kilo de hachís que les entregara. Lo único que tenía que hacer era darles información sobre posibles narcotraficantes. En esta operación, denominada EDOA por los funcionarios del Grupo de Delincuencia Organizada y Antidrogas que participaron, se descubrió que Manuel conseguía los contactos en Marruecos con la intención de traficar la droga desde Melilla hasta Málaga y de allí hacia Francia. Tras 11 meses de operativo, se determinó que la red liderada por Valentín introdujo grandes cantidades de droga, desvió investigaciones que la Guardia Civil o la Policía Nacional tenían sobre grupos de narcotraficantes y protegió a esos colectivos para que pudieran ingresar los narcóticos o realizar libremente todas sus actividades. La operación antidroga dejó al descubierto la relación entre Manuel y Valentín, el mismo teniente que llevó a cabo la indagación en el caso de su exesposa, ultimada en abril de 2008, cuando se desempeñaba como jefe interino de la Policía Judicial. Con ello se abrió un rayo de esperanza para la familia de Lucía, que estuvo a punto de tirar la toalla en su exigencia de justicia. Rosa enfermó de cáncer esperando que alguna de las instituciones a las que se cansó de acudir la apoyaran. En ese tiempo de lucha solo encontró silencio y miedo. Sin embargo, cuando se descubrió la complicidad de Manuel y los guardias civiles que le protegían, la hermana de Lucía sacó fuerzas de donde no tenía y emprendió de nuevo la batalla. Tras 4 años de luchar sola, fue contactada por Ignacio, el veterano de la Guardia Civil que fue dado de baja y de manera privada investigaba los actos de corrupción de esa fuerza policial.
Tenían un enemigo en común, así que Rosa depositó su último cartucho de esperanza en la Asociación Unificada de Guardias Civiles, organización liderada por Ignacio. Solicitaron apoyo a Luis Portero, un abogado con verdadera pasión por el derecho. Su padre fue el primer fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en el año 2000 perdió la vida tras un atentado del grupo ETA. Desde ese momento, Luis juró luchar por la justicia y se convirtió en un legalista con una enorme dedicación a la búsqueda de la verdad. Sin importar el número de horas de trabajo ni los honorarios, Luis puso en orden las cajas de informes y sumarios que la Asociación Unificada acumuló en contra de Manuel y sus cómplices y el 26 de marzo del 2012 presentó un escrito en el que aportaban pruebas que no habían sido consideradas en el caso de Lucía. 5 días después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga dictó el auto de reapertura del caso de Lucía y comenzaron a investigar el hecho. Por otra parte, el Juzgado de Violencia de Género número 1 solicitó que la Guardia Civil se apartara de la investigación y comisionó a la Policía Nacional. Cuando Asuntos Internos entró en el caso de Lucía, decidió iniciar desde cero sin ningún prejuicio ni contaminación previa. El organismo aseguró que escucharon 6.416 conversaciones telefónicas, incluso aquellas que habían sido catalogadas sin interés. Es allí cuando comenzó la investigación denominada Operación Telaraña, a la que se le dio el nombre por la complejidad de tomarla aisladamente o en partes. Los investigadores decidieron que todo estaba concatenado y había que tener una visión global de los casos en los que se mencionaba a Manuel. Durante la investigación se dieron cuenta de todas las pruebas y documentos importantes que la Guardia Civil desapareció u omitió, y la sorpresa mayor se la llevaron cuando quisieron indagar sobre el deceso de los 2 ciudadanos colombianos en la finca de su propiedad. Hubo un registro de llamadas entrantes y salientes que tuvo Manuel el día en que le quitaron la vida a Lucía y en los días posteriores, pero ese listado de números se perdió para siempre porque supuestamente el lugar donde lo custodiaban en el cuartel de Churriana se inundó. Hicieron una investigación económica a todos los que intervinieron en el caso y descubrieron que Manuel incumplió con el pago a su hija, pues hizo una venta de la finca en la que cedió la mitad a ciudadanos de origen marroquí y la otra mitad a su nueva pareja Galina, con una cláusula que le daba derecho a él de adquirir nuevamente su parte. Volvieron sobre el testimonio de la cocinera Pilar, la única testigo que escuchó los gritos desgarradores de Lucía. Y si bien la mujer no llegó a ver nada el día que ocurrieron los hechos, sí lo hizo 4 días después, cuando observó cómo Manuel rompió el precinto de seguridad de la policía y entró en la casa. La testigo declaró que el exesposo de la víctima buscó los documentos que Lucía pudo fotocopiar y lo escuchó decir improperios por la cantidad de papeles que tenía para incriminarlo. Sucedieron varios hechos en los que se mencionaba a miembros del Seprona vinculados con el empresario y se abrieron diversas investigaciones con la intención de llegar al final de la trama. Es así como en diciembre de 2013, 5 años después de que Lucía fuese hallada flotando en la piscina, el juez imputó a su exesposo y a varias personas relacionadas con el caso. Manuel Alonso Herrero fue acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, delitos relativos de la protección de la fauna, flora y algunos animales domésticos. Al teniente Alonso, para entonces jefe del Seprona, se le imputaron delitos por omisión del deber, abusos en el ejercicio de su función, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad documental.
También se le sumaron cargos por falso testimonio cuando en 2 oportunidades mintió ante la justicia. La primera al afirmar que una ciudadana ucraniana de nombre Galina Sokoliuk colaboraba desde finales de 2007 con el cuidado y bienestar de los animales refugiados en la finca Los Naranjos. La segunda vez fue en 2009, cuando su declaración sirvió para cuantificar la indemnización a la hija de Lucía y Manuel. Sin embargo, las detenciones no dejaban claro quién fue el responsable de quitarle la vida a Lucía, y Asuntos Internos tuvo que indagar en otro sumario y volver sobre los pasos de los ciudadanos colombianos ultimados. Para los investigadores, la mujer pudo haber fallecido porque sabía demasiado y estaba en conocimiento de que la finca servía para guardar drogas. En este punto de la investigación fue clave localizar a la persona que estuvo más unida a Lucía durante los últimos años de vida, y así dieron con el paradero de Liz, su amiga y vecina, quien había escapado hacia Noruega por temor de que a ella y a su familia les ocurriera algo. En su declaración, Liz dijo que Lucía le había enseñado unas bolsas blancas que se hallaban en una zona de la parte trasera de la parcela y que las mismas estaban apiladas una encima de la otra. Ambas mujeres le comentaron a Valentín que tenían sospechas de que se trataba de droga. No obstante, esa denuncia nunca apareció en los informes del entonces jefe del equipo de delincuencia organizada de Málaga. El testimonio de la amiga fue clave para Asuntos Internos, y es allí cuando tomó cuerpo la nueva línea de investigación. Los funcionarios solicitaron al juzgado reevaluar todas las pruebas sobre el deceso de los colombianos que estaban archivadas tras ser declarado un caso de legítima defensa. Asuntos Internos contactó con el entorno de los 2 hombres fallecidos, familiares y colegas de fechorías de los colombianos, y salió a la luz un ciudadano llamado Amelines Orozco, quien aportó información crucial. Amelines era un personaje también de origen colombiano y de dudosa actuación, quien vivió durante algunos años en Málaga y era considerado un testigo protegido de la Guardia Civil. En una llamada telefónica con miembros de Asuntos Internos, Amelines afirmó que la persona que protegía la droga en la finca y que ultimó a los colombianos estaba directamente relacionado con el caso de la mujer que apareció en la piscina, pero que quien podía aportar más datos sobre el asunto era un amigo suyo apodado el Rookie. Alexander Jiménez, alias el Rookie, era el cabecilla de una organización criminal dedicada a robar drogas a otros narcotraficantes. Al parecer, este sujeto tenía vinculación con una banda de sicarios colombianos llamada Los Niños de Fuengirola, cuyo cabecilla era Ángel Baello, conocido por su alias El Rana. Asuntos Internos contactó con el Rookie, pero el 17 de septiembre de 2015, un día antes del encuentro que tenían pautado, falleció de forma violenta cuando 2 personas que iban en una moto de alta cilindrada se detuvieron frente a su vehículo cuando estaba estacionado en una de las calles de la localidad de Mijas y le dispararon. Cuando se creía que todo estaba perdido, el avance en la tecnología de análisis de muestras de ADN permitió a los investigadores hallar un nuevo indicio. Después de 7 años se aplicó un segundo análisis sobre la llave encontrada en una tinaja de la finca Los Naranjos el día en que se descubrió el cuerpo de Lucía en la piscina en abril de 2008. Finalmente se logró asociar con el caso el nombre de alias El Rana, compadre del Rookie e integrante de una banda criminal que tenía amplios antecedentes relacionados con robo con violencia, extorsiones, tráfico de drogas y cobros forzados de deudas. El Rana fue detenido e incomunicado por 72 horas mientras los funcionarios registraban su casa.
Durante el interrogatorio afirmó conocer al Rookie, quien era el padrino de su hija, pero descartó que hubiera sido él quien le diera una llave con el fin de hacerle daño a una mujer. Mientras estuvo en prisión provisional sin fianza, dejó caer la primera pieza de toda la trama en el caso de Lucía, cuando afirmó conocer a un guardia civil de nombre Amador Pérez, quien según su versión le puso la trampa de la llave para inculparlo. Asuntos Internos investigó a Amador, cuyas riquezas de extraña procedencia y los lujos que disfrutaba no tenían nada que ver con el sueldo de un funcionario público. Era fundador y gerente de un circuito de motocicletas en Málaga y propietario de un chalet valorado en un alto importe. Así que lo detuvieron por blanqueo de capitales y por ser mencionado como sospechoso en el caso de Lucía. El 8 de marzo de 2016 también detuvieron como presunto cómplice en la inducción del crimen al guardia civil José Antonio Bandera, quien tenía una relación directa con Amador en el área de investigación de Coín, un municipio de la provincia de Málaga, y con Manuel Alonso Herrero en el tráfico de animales exóticos. José participó junto a Valentín en los supuestos delitos de omisión del deber, detención ilegal, robo con intimidación y obstrucción a la justicia. Pero también había sido identificado por la DEA por su relación con la banda Los Niños de Fuengirola. Para el momento de la detención de los tres hombres, Manuel enfrentaba cargos de droga y fue citado por el juzgado número 10 para dar su declaración sobre las indagatorias y detenciones relacionadas con el ataque violento en el que pereció Lucía. Sorpresivamente, Manuel hizo una jugada que nadie esperaba y decidió dar su versión sobre los hechos a los funcionarios de Asuntos Internos. En su irónica declaración negó que su casa fuera guardería de drogas, porque sería poca la comisión que recibiría por ello, y mencionó una supuesta venganza por parte de Amador y su vecino Luis André Fernández Barea. En este punto entró otro actor en la ecuación. Luis André había sido investigado y detenido en numerosas ocasiones. Fue señalado como colaborador tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Realizó actividades de tráfico de drogas a gran escala y captó a miembros de ambos cuerpos para que le prestaran colaboración. Era propietario de una parcela vecina a Los Naranjos y en la intervención que realizaron en su vivienda encontraron una pistola semiautomática que meses más tarde se relacionó con el mayor arsenal ilegal descubierto en España en un procedimiento conocido como Operación Yedra. Aun cuando todas las piezas comenzaron a encajar, no fue suficiente para vincularlos con el atroz crimen contra Lucía y quedaron en libertad. Asuntos Internos estaba nuevamente en un callejón sin salida, pero les quedaba un as bajo la manga, y era el testigo protegido que anteriormente les había proporcionado información. Amelines estaba en Colombia y hasta allá se trasladaron los funcionarios de Asuntos Internos para interrogarlo y obtener en grabación la información necesaria para vincular a los 4 sospechosos con la defunción de Lucía. En esa nueva declaración, el informante protegido habló sobre reuniones que se dieron en Málaga en marzo del 2008, donde estuvieron presentes varios miembros de la banda de Los Niños de Fuengirola, entre ellos el Rana, el Rookie y otro sujeto apodado Cabezón, así como 2 guardias civiles a quienes Amelines describió como uno con pelo canoso y otro fuerte, pequeño y un poco más moreno. En esa reunión que se llevó a cabo en el paseo marítimo de Torremolinos, en el exterior de una conocida cadena de comida rápida, se cree que se planificó el crimen de Lucía. En principio, estaba previsto que entraran en la finca para apoderarse del hachís y del dinero guardado debajo de la paja de los animales. Después de ese primer encuentro, se llevaron a cabo otras reuniones a las que Amelines no asistió,
pero supo por boca del rookie que los hombres estaban obsesionados con eliminar a una persona en la finca y que Manuel no estaría en el lugar al momento que se cometiera el crimen. Él lo que me dijo era que estaban obsesionados con matar a una persona en esa finca. Eso lo decía Rookie, ¿verdad? Y que él no estaba de acuerdo con los métodos que iban a aplicar. La audiencia provincial determinó que había más de 2 indicios que implicaban a Manuel en el caso de Lucía, y en 2019 se llevó a cabo el juicio contra los 4 imputados. Por temor a lo que pudiera ocurrirle, la única hija de Lucía declaró detrás de un biombo para no ser identificada. Durante el juicio afirmó ser testigo de las amenazas que Manuel ejercía sobre su madre para que abandonaran la finca. Expuso que hubo un episodio en el que su padre le advirtió a Lucía que saldría de la casa por las buenas, las malas o en una bolsa de basura, y que en ocasiones su madre habló con su tía Rosa, a quien le comentó que si le pasaba algo se hiciera cargo de su crianza y que apuntara a Manuel como el responsable. La hija de Lucía explicó que pese a todo lo que su madre había trabajado en la finca, la situación económica de ambas era muy estrecha, tanto que tuvieron que recurrir a familiares y amigos para pedir ayuda para alimentarse. Siendo una adolescente de 12 años, la escuchó quejarse porque la Guardia Civil no le creía y los servicios sociales no la ayudaban. Los 4 acusados también declararon y negaron estar relacionados entre sí antes del deceso de Lucía. Según ellos, se conocieron durante la investigación del caso e incluso denunciaron que se trataba de un complot para implicarlos en el crimen. Pese a todos los esfuerzos hechos por familiares, oficiales de asuntos internos, abogados y la Asociación Unificada de Guardias Civiles, un caso tan enmarañado fue puesto en manos de un tribunal popular y resultaba difícil que el juzgado evaluara a profundidad toda la documentación conformada por 26 tomos y unos 7.800 folios. El jurado, integrado por 7 mujeres y 2 hombres, decidió no darle fiabilidad suficiente al testimonio del testigo protegido, quien a través de una grabación afirmó que los acusados acordaron el crimen, declaración que quedó en entredicho cuando todos los imputados afirmaron no conocerse. La prueba de ADN realizada a la llave hallada en la escena tampoco fue lo suficientemente contundente para el jurado, pues consideraron que las muestras examinadas durante el primer análisis que dio negativo se consumieron en ese momento. Por último, dieron por válida la exagerada coartada de Manuel y todos los tickets y facturas aportados para justificar que ese día se encontraba lejos de la finca. Después de 11 años del violento ataque a Lucía, los 4 acusados, entre ellos su exesposo, fueron absueltos. Manuel y alias El Rana fueron declarados no culpables por un solo voto. 6 de los jurados estuvieron a favor de la culpabilidad y 3 en contra. Amador, inocente por 8 votos en contra y 1 a favor, y José obtuvo los 9 votos a favor de la no culpabilidad. Durante la justificación de la decisión del jurado, su portavoz dejó asentado que en la deliberación en la que los miembros estuvieron incomunicados, 5 de ellos tuvieron la sensación de que uno de los integrantes dio de forma reiterada su opinión, aparentemente con la intención de influir sobre el voto del resto. Tras la lectura del veredicto, la magistrada presidenta del tribunal dictó sentencia absolutoria. Sin embargo, los abogados de la familia de Lucía indicaron que acatarían la sentencia con ligereza. Días después, por instrucción de la familia, los juristas solicitaron ante el Tribunal Superior de Justicia la repetición del juicio, y aun cuando el tribunal no encontró revelaciones inesperadas, sí consideró que hubo un error garrafal en las votaciones del jurado. 6 votos a favor y 3 en contra no cumplían con lo necesario para absolverlos.
El jurado debió deliberar hasta alcanzar alguna de las mayorías exigidas legalmente, es decir, un mínimo de 7 votos. Hubo que repetir el proceso hasta 3 veces, y al no establecer un acuerdo, debió deshacerse el tribunal y repetir el juicio. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró la nulidad del veredicto y ordenó repetir el juicio en contra de Manuel como inductor del hecho y del Rana como presunto autor material. En cuanto a los otros 2 acusados, se mantuvo la absolución porque se cumplió con la mayoría de votos necesaria. Cuando comenzó el juicio en el año 2020, Rosa ya estaba bastante afectada por el cáncer que en los últimos tiempos había avanzado a gran velocidad. El 18 de septiembre de ese año falleció esperando justicia por su hermana. 15 años tuvieron que pasar para que se sentenciara a los responsables por el crimen de Lucía. Pero para que llegara ese momento muchas cosas pasaron. Luis, abogado de la familia, se preparó y siguió trabajando sin cobrar para la repetición del juicio. Manuel y Valentín fueron procesados junto a 27 personas más por el caso de tráfico de drogas. Y el 23 de septiembre de 2016, la Audiencia Provincial de Málaga condenó al exguardia civil a 10 años y medio de cárcel, mientras que Manuel fue sentenciado a cumplir 3 años tras las rejas. Galina Sokoliuk, la pareja de Manuel, huyó del país y tiene una orden de búsqueda y captura internacional. Se cree que volvió a su natal Ucrania. El guardia civil Amador Pérez es investigado por una causa de blanqueo de capitales, otra por tráfico de drogas y una tercera por obstrucción a la justicia. Por su parte, Luis André tiene pendiente el caso por la llamada Operación Yedra, en tanto que los 2 peritos de criminalística que pusieron en tela de juicio el segundo informe de ADN están siendo investigados por asuntos internos. En cuanto a la hija de Lucía, quien creció alejada de aquel lugar en el que su madre fue víctima de maltratos hasta su trágico final, tras cumplir la mayoría de edad se marchó de Málaga. El crimen de Lucía estuvo lleno de incógnitas, algunas de ellas aún sin resolver porque fue una telaraña de irregularidades en donde entraron en juego el narcotráfico, la corrupción policial y la compraventa ilegal de animales exóticos. Sin embargo, gracias a la perseverancia de la familia y a la honestidad de algunos exfuncionarios de la Guardia Civil, se destapó una red de corruptelas con varios mandos de la Guardia Civil implicados. El 13 de noviembre de 2023, tras 15 años de espera y una travesía judicial sin precedentes, la Audiencia Provincial de Málaga acusó a Manuel Alonso Herrero, de 64 años, como cooperador necesario del homicidio de su exesposa, Lucía Garrido Palomino, y lo condenó a 24 años de cárcel. En tanto que Ángel Baello, de 39 años, el sicario apodado El Rana, fue señalado como autor material del crimen y sentenciado a cumplir 22 años de prisión. Además, el juez dispuso que ambos pagaran 550.000 euros por concepto de indemnización a la familia de la víctima. De ese monto, más de la mitad se asignaría a la hija de Lucía Garrido. Tras conocer la sentencia, Ignacio Carrasco, el hombre que acompañó a Rosa hasta el último momento, manifestó que aunque tarde, los familiares merecían tener la paz de que se haya hecho justicia. El veredicto lo dejó con una sensación agridulce. Por un lado, afirmó sentirse orgulloso y aliviado por haber cumplido con la promesa que le hizo a Rosa antes de su partida. Pero por el otro consideró que la condena era insuficiente y planteó la necesidad de depurar todas las responsabilidades e investigar a quienes obstaculizaron el caso desde sus comienzos y facilitaron que Manuel estuviera impune durante tantos años.
El exguardia civil calificó ese día en que se emitió el veredicto como muy importante y lo consideró como un hecho histórico, porque el juicio marcó un hito en la historia judicial de España. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!